Saludos amigos del canal, mi nombre es Hansen, esto es Anticrimen y en esta ocasión vamos a platicar sobre las escuelas jurídico-penales. El tema en comento es relevante tanto para el derecho como para la criminología. Estas corrientes pretendieron explicar la naturaleza del delito y la finalidad de las sanciones. Señala Jiménez de Azúa que las escuelas jurídico-penales son el cuerpo orgánico de concepciones contrapuestas sobre la legitimidad del derecho de pena, sobre la naturaleza del delito y sobre el fin de las sanciones. En el presente video hablaremos de la escuela clásica, de la escuela positiva, mencionando que también después de esta se deriva una escuela ecléctica, posteriormente la teoría causalista, finalista y hoy en día funcionalista. Escuela Escuela clásica. clásica. Quizá lo más importante desde el punto de vista histórico, señala Rodríguez Manzanera, es que la escuela clásica no existió, sino que es un invento de Enrico Ferri, el cual principió a denominar clásicos a los juristas prepositivistas y posteriores a Beccaria. La escuela clásica fue la reacción contra la barbarie y la injusticia que el derecho penal representaba. Procuró la humanización por medio del respeto a la ley, el reconocimiento de las garantías individuales y de la limitación al poder absoluto del Estado. El primer gran clásico reconocido por todos es Pellegrino Rossi. Señala, existe un orden moral que es obligatorio para todos los seres libres e inteligentes. Este orden debe ser aplicado también en la sociedad, en la que estos seres son obligados a vivir por su naturaleza, surgiendo así el orden social de una igualdad para obtener derechos y obligaciones. Ya que el fin directo de la justicia humana no puede ser otro que el restablecimiento del orden social que ha sido perturbado por el delito. Así, el derecho de castigar no se basa en la justicia moral, sino en la política, que es una necesidad explicable como necesidad de hecho. Siguiente precursor, Francisco Carrara. El delito es la infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y además políticamente dañoso. Becaria. Derecho a castigar, pero tomando como base el contrato social. Las penas únicamente son las establecidas en las leyes y solo los jueces las establecen. Las penas deben ser proporcionales al delito, nunca deben de ser atroces. Los jueces no podían interpretar la ley, es decir, no podían ser legisladores. Fin de la pena, evitar que el autor cometa nuevos delitos y además que esta misma sea ejemplar. Los postulados de la escuela clásica encuentran su base filosófica en el derecho natural, en la cual tendremos el punto de vista teológico, es decir, divino, el racional y el empírico. El principio que todavía, que en la actualidad también sigue al derecho penal, no debe aplicarse pena que no esté en la ley, no hay delito sin ley que lo contemple y no debe aplicarse pena si no se ha cometido un delito. Para la presente escuela, el delito no es un ente de hecho, sino un ente jurídico, lo que significa que no interesa factores que llevaron al sujeto a desplazar la conducta delictiva. Es decir, no importa el delincuente porque eso es un hecho subjetivo. Lo que importa es el resultado penalmente relevante derivado del delito, lo cual es un hecho objetivo. Aquí no interesa cuál fue ese móvil que llevó al sujeto a desplazar dicha conducta. Lo que interesa es el resultado. De esta manera, el postulado es libre Libre albedrío. albedrío. No hay factores que predispongan, que preparen, que desencadenen. Interesa eso, el efecto de dicha conducta.
La pena solo puede aplicarse a los individuos moralmente responsables. Quedarán excluidos aquellos que no tengan libre albedrío, como podrían ser los niños o los locos. La pena es retribución. Es el mal que se da al delincuente por el mal que éste hizo a la sociedad. Debe ser proporcional al delito cometido y al daño causado. Estas son sanciones aflictivas terminadas, ciertas, ejemplares, proporcionales. Deben reunir los requisitos de publicidad, certeza, prontitud, fraccionabilidad y reparabilidad, y en su ejecución deben ser correctivas, inmutables e improrrogables. La finalidad de la pena es restablecer el orden social externo que fue roto por ese delincuente. Pero el derecho de castigar únicamente va a pertenecer al Estado. El derecho penal es garantía de libertad, ya que afirma la seguridad jurídica ante la autoridad. Se considera que el método debe ser lógico, abstracto, silogístico y deductivo, es decir, a priori. Antes de que se cometa el delito, el sujeto ya tendría que tener conocimiento de la sanción. Escuela Escuela positiva. positiva. La escuela positiva tuvo una existencia real. Se presentaban congresos, se publicaban artículos, tenían revistas y una metodología diferente a lo que observamos en la escuela clásica. La escuela positiva nace como una reacción a los excesos jurídicos de la escuela clásica, a sus excesos formalistas, al abuso de la dogmática, al olvido del hombre delincuente y a su creencia de haber agotado la problemática jurídico-penal. Como principales exponentes, observaremos a César el Lombroso, a Enrico Ferri y Rafael Garofalo. Algunos positivistas extremistas negaron el principio de legalidad. Mm, Proponían medidas de seguridad sin delito. En otros casos, se pidió la desaparición de códigos, leyes y jueces y su sustitución por antropólogos y médicos. Si en la escuela clásica habíamos mencionado un libre albedrío, para la presente escuela tendremos al determinismo. Aquí no existe libre albedrío, sino una serie de circunstancias físicas o sociales que son las que llevan al hombre a delinquir. Si estas circunstancias no se dan, pues el hombre no va a delinquir. Aquí observamos claramente nuestros factores causales. Para la presente escuela, la responsabilidad moral es sustituida por la responsabilidad social. Si no Si hay no hay responsabilidad responsabilidad moral, moral, nadie nadie queda queda excluido del excluido del derecho. derecho. Todos son Todos son responsables en responsables en cuanto cuanto vivan en vivan en sociedad. sociedad. La La colectividad, colectividad, por por medio del medio del Estado, Estado, tiene la tiene la facultad facultad y la y la obligación obligación de de defenderse defenderse del del sujeto sujeto peligroso. peligroso. Aquí el concepto de pena será sustituido por el de sanción, con un contenido y tratamiento para educar a adaptar al delincuente. La sanción es proporcional a la peligrosidad del delincuente, contrario a lo que habíamos estado estudiando en la escuela clásica, donde se refería a una proporcionalidad, pero en cuanto a la conducta, sin importar al delincuente, es decir, la conducta delictiva. Por el contrario, en la escuela positiva, interesa qué es lo que llevó al sujeto a desplazar la conducta delictiva. Las sanciones no serán aflictivas y no tienen por fin hacer sufrir al reo. Son tratamientos, los cuales deben durar en tanto dure la peligrosidad del delincuente. Por eso son de duración indeterminada. La misión de la ley penal es combatir a la criminalidad. El derecho a imponer sanciones, de igual forma, pertenecerá al Estado, pero con una defensa social. Más importantes que las penas son los sustitutos penales, los cuales son las numerosas providencias de orden económico, político, científico, civil, religioso, familiar y educativo que tienen como fin la prevención indirecta, es decir, la supresión de los variadísimos factores criminógenos. Se aceptan tipos criminales, algunos una variedad de la especie humana. Aquí la legislación penal debe estar basada en los estudios antropológicos y sociológicos, y el método, contrario a la escuela clásica, donde observábamos que era a priori, aquí será a posteriori. No deductivo, sino inductivo experimental. En el método experimental se rechaza lo abstracto para conceder carácter científico solo a aquello obtenido de la observación y la experiencia.
por lo cual no hay a priori, sino a posteriori. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Recuerda, seguimos estudiando la conducta del criminal.